La noción del trabajo infantil y la política abolicionista. Para explorar la tensión entre el abolicionismo y reivindicación, tenemos necesariamente que sopesar el calibre conceptual de la noción trabajo infantil. Al hablar de trabajo infantil nos referimos a una particular perspectiva de la relación entre infancia y trabajo, puesto que es la noción acuñada por la Política Internacional del Desarrollo que define el trabajo de los niños como una patología social, una desviación y un indicador del retraso o subdesarrollo, o lo que es lo mismo como un indicador de progreso con el cual evaluar a las sociedades. Diversos autores han establecido que trabajo infantil es una noción problemática, errática y poco rigurosa, vaga o imprecisa, que no permite la observación de un fenómeno complejo, pues se reduce a una definición operativa y regulatoria mediante dispositivos de política pública. En concreto, dos son los instrumentos internacionales que regulan la materia, adoptados por la OIT. El Convenio 138 del año 1973, que define una edad mínima para trabajar, los 15 años, pudiendo hacerse excepciones en casos especiales y fijarse en los 14 años. Y el Convenio 182, adoptado en el año 1999, que define las denominadas peores formas de trabajo infantil, esto es esclavitud y formas asociadas con la trata y venta de niños, prostitución y producción de pornografía, reclutamiento para conflictos armados, reclutamiento para actividades ilícitas como la producción y el tráfico de drogas, y en general todo trabajo que pueda dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y niñas. Así, se denomina trabajo infantil a aquellas actividades económicas realizadas por niños, niñas y adolescentes que contravienen los convenios 138 y 182. Cualquiera que realicen los niños y niñas menores de 12 años, cualquiera que no sea ligera entre los 12 y 14 años y cualquiera definida como peores formas de trabajo infantil que involucre a sujetos menores de 18 años. Por lo tanto, no cualquier actividad económica o productiva es trabajo infantil, ni materia de erradicación, siendo la edad la variable fundamental, así como el tipo de trabajo y sus impactos reales o potenciales. Pongamos un ejemplo completamente hipotético, pero que refleja una típica actividad de niñas y niños trabajadores en zonas urbanas de diversos países de América Latina. Una niña de 9 años que vende caramelos en la calle está en situación de trabajo infantil, por razón de su edad. Si su hermana de 13 realiza esta misma actividad, no es trabajo infantil definido por edad, pero dependerá de si la cantidad de horas que dedica le impide asistir a la escuela. Si la actividad la realiza solo en horarios fuera de la escuela, podría no ser trabajo infantil, aunque dependerá también del análisis de otras variables. Para la OIT y la UNICEF, el trabajo infantil es aquel que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad debido a que es física, mental, social o moralmente perjudicial para su desarrollo, o porque interfiere con su escolarización, ya sea privándole de la posibilidad de asistir a clases, obligándole a abandonar la escuela de forma prematura o exigiéndole combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. A menudo el trabajo infantil se asocia al concepto de explotación infantil, llegando a usarse de manera indistinta en el discurso abolicionista, sin contar con todo caso con una definición explícita de qué se está entendiendo por explotación. En general se remite al concepto de explotación para identificar actividades violentas, abusivas o dañinas, aquellas actividades económicas que se desempeñan en el marco familiar o comunitario, considerados entornos seguros y asociados al aprendizaje y socialización para la vida adulta, sin remuneración o con una remuneración baja o de bolsillo, no constituirán explotación y por lo tanto son toleradas. En todo caso, bajo esta definición operativa, siempre es trabajo infantil cuando se trata de cualquier actividad económica realizada por niños cuya edad esté por debajo de los 12 años. El proceso histórico de la prohibición del trabajo infantil es vasto y complejo, y pocas son las investigaciones que dan cuenta de este fenómeno. Surge en Europa en el siglo XIX y se institucionaliza a nivel mundial con el surgimiento de la OIT en 1919. Van Dalen y Hanson identifican dos ejes alrededor de los cuales se ha movido desde entonces la política abolicionista, enfrentando diversas tensiones internas. Por un lado, el eje de la necesaria regulación y humanización del trabajo infantil como vía esencial para el control del fenómeno y la protección de los niños que trabajan. Y por otro, el eje de la erradicación efectiva del trabajo infantil a largo plazo como cláusula general
y núcleo de la política internacional de desarrollo, enfrentando el dilema de la abolición versus la regulación, así como un enfoque de principios frente a un enfoque pragmático. El desarrollo de esta política transcurre durante el siglo XX hasta instalarse en la actualidad un enfoque abolicionista de principios y de corte liberal. Esto ha implicado que la OIT declina su eje regulatorio, en función del cual el trabajo infantil se asumía como consecuencia de las condiciones estructurales del desarrollo. Posterior a la caída de los llamados socialismos reales, en cambio, adquiere una connotación meramente ética, global y de algún modo separada de dichas condiciones estructurales, de manera que el trabajo infantil se privatiza como problema, aludiendo tanto a la responsabilidad parental como a las agendas de la ONG nacionales e internacionales de derechos privados, componentes de una sociedad civil mundial que toma la causa en sus manos bajo un marcado enfoque humanitarista. La instalación de esta perspectiva nos recuerda a Bustelo, en el 2007. Concuerda con el periodo posterior a la Declaración de los Derechos de los Niños, momento histórico en que, paradojalmente, el modelo del estado de bienestar es desmantelado con la neoliberalización de las economías en los países pobres, debilitando su rol garante de derechos. Así, con la adopción del Convenio 182 en 1999 sobre las peores formas de trabajo infantil, se redirige la mirada hacia aquellas actividades peligrosas, ilegales, delictuales, a lo que contravienen los derechos del niño, impidiendo su óptimo desarrollo, de manera que el trabajo infantil se reconceptualiza como perjudicial per se, naturalmente nocivo para los niños, niñas y adolescentes. Atrás quedan las improntas proteccionistas y regulatorias y la disposición de comprender de manera situada la compleja participación de niñas y niños en los procesos económicos y productivos de sus entornos. Según la propia OIT, 160 millones de niños trabajan en el mundo y 8.2 millones en América Latina. Diversos estudios determinan que los principales ámbitos de participación en el sector agrícola y el ámbito familiar sin remuneración o con baja remuneración en la economía doméstica, sean el trabajo reproductivo o de subsistencia o en la producción de materias primas y manufacturas, también ocupan un lugar en el comercio informal, callejero en las zonas urbanas y en menor medida en empresas no familiares.